Este vídeo es un curso completo y gratis para aprender a utilizar ChatGPT como todo un profesional. Aquí voy a explicarte todo lo que necesitas saber para pasar de alguien que nunca ha utilizado ChatGPT o solo para cosas muy básicas, ya sea en clase o en el trabajo, a alguien que conoce todas las funcionalidades de esta herramienta y ahorra decenas de horas a la semana y mejora muchísimo la calidad de su trabajo. Si es la primera vez que ves este canal, bienvenido. Mi nombre es Nico y en los últimos años he trabajado con decenas de empresas enseñándoles a aplicar la inteligencia artificial en su trabajo del día a día. Además, soy el responsable de formación de UDIA, la escuela líder de inteligencia artificial en España. En los próximos minutos voy a enseñarte todo lo que necesitas saber sobre ChatGPT, desde conceptos muy básicos para entender exactamente cómo funciona, hasta cómo configurar tu propio GPT, tu propio asistente de inteligencia artificial, y veremos también técnicas de ingeniería de prompts muy pero que muy avanzadas. Entonces, lo primero de todo, antes de ponernos a hablar de la propia herramienta, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para acceder a ella. Simplemente tienes que buscar chatgpt.com y registrarte con una cuenta, ya sea con correo o contraseña o iniciando sesión con Google, por ejemplo. Una vez hecho eso, ya tendrás acceso a ChatGPT, pero estarás en el plan gratuito. Así que lo primero que vamos a ver es las diferencias entre el plan gratuito y el plan de pago y que veas cuál es el que mejor te viene. Entonces, como ves aquí, yo tengo ya los dos tipos de plan, el gratis y el de $20 en este caso al mes. Vamos a ver qué es lo que tiene cada uno. ¿Qué es lo que nos da el plan gratis? Pues ayuda para escribir, resolver problemas y mucho más, acceso a GPT-4o Mini, acceso limitado a GPT-4o, acceso limitado a análisis de datos y bueno, todas estas herramientas. Frente al plan de pago, ¿qué es lo que nos da? Pues acceso anticipado a nuevas funciones, acceso tanto a GPT-4, GPT-4 Mini como GPT-4, hasta 5 veces más mensajes para GPT-4o, acceso a análisis, bueno, a estas herramientas que tienen, ¿no? La de análisis avanzados, carga de archivos, reconocimiento de imágenes, también nos da generación de imágenes y algo muy importante que nos da el plan gratis es la creación y el uso de GPTs personalizados, que como vamos a ver más adelante es muy pero que muy interesante. También, si no sabes estos modelos de lo que estamos hablando aquí de GPT-4 Mini, GPT-4o, son los mejores modelos. Por lo tanto, la diferencia que hay entre estos dos planes principalmente es que tenemos menos mensajes con el plan gratuito, las funciones que están más limitadas y luego los GPTs, pues en el plan gratuito no tenemos esta opción. Sinceramente, yo desde mi experiencia, yo creo que cualquier persona le puede sacar mucho partido a estos $20 que vale el plan mensual. Así que te recomiendo que, bueno, que si tienes todavía dudas, que empieces con el plan gratuito, pero que te mires todo este curso, ya que al final estoy seguro que vas a ver todo el potencial que tiene esta herramienta y te darás cuenta que merece mucho la pena pagar esos €20. Entonces, una vez dicho esto, vamos a empezar a ver cómo trabajar con ChatGPT. Lo primero de todo que os quería comentar, antes de ponernos ya a ver la herramienta en sí, qué es lo que podemos hacer, es algo muy pero que muy interesante y que te recomiendo siempre tener en cuenta. Y es esto de aquí que vemos aquí que pone ChatGPT, bueno, customizable, ¿no? Customize ChatGPT. Entonces, como ves, aquí cuando pulsamos esto se nos abre este menú con dos cajas que podemos rellenar. Vamos a ver qué es lo que nos da en cada uno. La primera de ellas es las instrucciones customizables, que esto es qué quieres que ChatGPT sepa sobre ti, ¿vale? Para darte mejores respuestas. Y luego la segunda es cómo quieres que ChatGPT te responda. Entonces, esto lo tienes que pensar como que le estás dando a la inteligencia artificial una información que va a utilizar en todos los chats, es decir, no lo va a utilizar solamente en uno, sino en todas tus conversaciones. Entonces tiene que ser información general, la primera para que te conozca mejor y la segunda, y que ya te digo que es mucho más importante, que cómo quieres que te responda. Entonces vamos a empezar por la segunda porque, como te he dicho, es la más importante. Yo normalmente aquí siempre pongo, pues eso, información general de cómo, más bien que no cómo quiero, sino cómo no quiero que me responda, porque generalmente allí es donde falla. Y siempre le pongo los mismos puntos. Vamos a verlos uno a uno. Lo primero de todo, si no sabes la respuesta, responde no sé la respuesta. Esto está relacionado con un concepto que se conoce en la inteligencia artificial como alucinaciones. Y es que la IA, imagínate ChatGPT, está entrenado para que te dé una respuesta, para que te ayude. Entonces hay una cosa que se llama alucinaciones y es que aunque no sepa la respuesta, él te intenta dar una respuesta porque su objetivo final al final es ayudarte a ti. Lo que te puede suceder es que ChatGPT te dé una respuesta, pero que tal vez esa respuesta no sea correcta. Así que mucho ojo, pero eso normalmente con un poco de prompting, como vamos a ver más adelante, se puede solucionar. Después, lo segundo que a mí me molesta bastante es que mencione que es una inteligencia artificial. Ya estoy utilizando ChatGPT, señor, ya sé que eres una inteligencia artificial, entonces no hace falta que me lo digas también en las respuestas. Después le he puesto algo que a mí me parece muy interesante y me ayuda mucho, y es que si no eres un usuario nuevo y has utilizado algo ChatGPT, estarás seguro que de vez en cuando te suelta algunas frases, algunas palabras que suenan un poco raro, ¿no?
y es que la inteligencia artificial, como ha sido entrenada, pues bueno, ha sido entrenada con todo Internet, entonces mucho de ese Internet utiliza palabras un poco extrañas que al final nosotros no llegamos a utilizar y suena a veces un poco raro, ¿no? Entonces yo en las instrucciones le he dicho lo siguiente, y es que nunca utilices estas palabras, ¿vale? Pues era, sumergirse, aprovechar, en el corazón de, en esencia, intrínseco, integral. Son palabras que al final muchas veces ChatGPT utiliza, pero que no tiene ningún sentido, y veo también que gente que luego que utiliza ChatGPT, por ejemplo, para crear contenido en plataformas y utiliza este tipo de palabras, y ahí es cuando la gente dice, ostras, es que está claro que estás utilizando ChatGPT. Después de esto, también le digo que no pidas perdón. ¿Por qué es esto? Pues porque muchas veces ChatGPT intenta ser lo más educado posible, pero yo no quiero que sea educado, yo lo que quiero es que me diga la información, entonces directamente no me digas perdón. Después, busca siempre la respuesta correcta y no darme la razón. Esto viene también con lo de que te he comentado, de que ChatGPT intenta siempre ayudarte. Entonces, en esa ayuda, como que siempre tira un poco más para ti. Es decir, que si tú le haces una pregunta, pero con un tono afirmativo de que yéndote hacia un lado, él seguramente tire hacia el mismo lado. Entonces, no queremos eso. Queremos que si nos confundimos, ChatGPT nos pueda ayudar y nos diga, oye, te estás confundiendo. Entonces, eso es importante. Y después, por último, no des ejemplos si no te los piden. A mí muchas veces me pasa es que ChatGPT le digo una preguntita muy pequeña y al final me suelta un tostón enorme con 20 ejemplos distintos. Entonces, si no te los pido, no hace falta que me los des. Después, aquí también tenemos las capacidades, ¿no?, que tiene GPT-4 en este caso, que las podemos activar o desactivar. En este caso yo quiero que pueda buscar en internet, que tenga la generación de imágenes y que también tenga la generación de código. Estas tres funciones luego más adelante también las vamos a ver las cosas tan chulas que se pueden llegar a hacer. Pero por el momento te recomiendo que las tengas activadas. Después tenemos el apartado de instrucciones customizables donde le puedes explicar un poco quién eres o qué es lo que haces. Yo, como ves, lo tengo vacío y siempre lo dejo vacío porque no he visto que haya una gran mejora con las respuestas. Verdaderamente, simplemente con lo de las respuestas, cómo quieres que responda, tengo más que suficiente. Y sobre todo porque también hay que ir con ojo, ¿vale? Cuando utilizamos OpenAI y utilizamos ChatGPT, al final esto es una empresa que crea modelos de inteligencia artificial basados en datos. Es decir, que necesita datos para generar nuevos modelos. Nuevos modelos se traduce en más dinero para ellos. Entonces, cuidado con lo que ponéis aquí, ¿vale? No está mal poner información, pero intentad no poner información personal. ¿Qué me refiero con esto? Que si vas a poner aquí tu dirección de dónde vives, mejor no lo hagas. Si vas a poner información confidencial que no quieres que sepa la gente, mejor no lo hagas. Si vas a poner que te llamas José, que tienes 30 años y que te gustan los perros, por ejemplo, pues obviamente en eso no hay ningún problema. Pero mucho ojo con la información que pones aquí y bueno, también con la información que le das a ChatGPT y los temas que tratas, porque toda esa información generalmente luego va a ser poder utilizada por el equipo de OpenAI para entrenar sus propios modelos, y que sea entrenada por sus propios modelos significa que esa información es como una caja negra, que le puede salir a un tío en Australia esa información tuya personal, así que mucho cuidado con eso desde el principio. Una vez que ya tenemos creadas estas instrucciones personalizadas, vamos a ver lo más importante, y es cómo tenemos que hablar con ChatGPT. Vamos a ver un poco de prompting. Entonces, el prompting puede ser tan complejo como tú quieras, ¿vale? Pero las bases son muy claras, y es que ChatGPT y cualquier inteligencia artificial tiene dos pilares fundamentales, que luego lo puedes dividir en lo máximo en todas las cosas que tú quieras, ¿vale? Pero por una parte tiene unas instrucciones que le tienes que dar y luego un contexto, ¿vale? Y ya está, no tiene nada más. Luego podemos hacer muchas técnicas que vamos a ver más adelante, pero los pilares principales y los que quiero que te quedes son esos dos: unas instrucciones y un contexto. Tú le das una tarea a ChatGPT y le das una forma de hacerla, un contexto de por qué lo tiene que hacer, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y con esos dos pilares ahora vamos a empezar a trabajar sobre ellos. El primer término que tienes que conocer dentro de ChatGPT, dentro sobre todo de la parte del contexto, cómo se trabaja con el prompting, es que normalmente las instrucciones es una tarea y es algo bastante sencillo que no se suele tocar mucho, y lo que se suele tocar más es el contexto, porque es verdaderamente donde le puedes hacer que la respuesta cambie mucho, ¿vale? Entonces, dentro de ese contexto, uno de los puntos más importantes de decirle a la IA es quién es, ¿vale? Esto es muy importante para que se ponga, por así decirlo, en la piel de la persona y con eso te dé unos resultados que tú quieres. Vamos a verlo en un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros ponemos lo siguiente: eres un profesor de matemáticas de la universidad, explica el teorema de la bola peluda. Esto es un teorema muy famoso que es muy importante para los matemáticos, que simplemente lo que dice es que si tú tienes una bola totalmente peluda, ¿no?, con muchísimo pelo alrededor, y lo intentas peinar, siempre va a haber un pelo que no va a ser peinable. Y esto parece una tontería, ¿vale? Pero da lugar a que, por ejemplo, los vientos, que en la Tierra siempre haya un punto donde haya viento,
o donde el viento no sea cero y esto permite la creación de huracanes, bueno, una serie de procesos físicos, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice ChatGPT siendo un profesor de matemáticas de la universidad. El teorema de la bola peluda es un resultado en topología que dice lo siguiente: no es posible peinar continuamente una esfera de tal manera que cada punto tenga un vector tangente no nulo. Ejemplos de aplicaciones, como te he comentado, el clima. Este teorema tiene una analogía con los patrones de viento en la Tierra. Siempre habrá al menos un punto, como un ciclón o un anticiclón, donde el viento no tiene dirección bien definida. Y bueno, computación gráfica. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues le hemos dicho que nos lo explique, pero ¿qué es lo que hemos hecho antes? Le hemos dicho que es un profesor de matemáticas de la universidad, le hemos dado el rol que tiene que seguir. Ahora vamos a cambiar este rol y vamos a ver qué es lo que pasa. En vez de poner que es un profesor de matemáticas de la universidad, le voy a decir que es un profesor de secundaria. Y vamos a ver cómo cambia la respuesta. Nos dice: el teorema de la bola peluda es un concepto matemático que se aplica en la topología, una rama de las matemáticas. Este teorema, de forma sencilla, afirma que no es posible peinar una bola peluda sin que quede al menos un remolino o un punto donde el pelo se levante. Te dice: imagina una esfera como la Tierra y los pelos como flechas en cada punto que indican una dirección. El teorema dice que no puedes colocar esas flechas en todas partes sobre la superficie de la esfera sin que al menos una de ellas se encuentre o se levanten. Al final, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Dándole el rol de profesor de secundaria en vez de profesor de universidad, como habíamos hecho aquí al inicio, nos lo da de una forma mucho más sencilla. ¿Por qué? Pues porque él está tomando el rol de profesor de secundaria, es decir, se lo tiene que explicar a gente más joven que no tiene tantos conocimientos como un profesor que está en la universidad dando clase a universitarios. Entonces, la forma en la que nos va a dar la respuesta va a cambiar muchísimo dependiendo del rol que le estemos dando. Bueno, espero que hasta ahora este tutorial esté siendo claro y muy útil. ChatGPT al final es una herramienta súper potente, pero solo es la punta del iceberg. El verdadero potencial de la inteligencia artificial está en entender todas las herramientas que están en el mercado, desde chatbots pasando por herramientas de automatización y llegando hasta las herramientas no-code. Saber utilizar este tipo de herramientas te ahorra decenas de horas a la semana, mejora al final la calidad de tu trabajo y eso en consecuencia tiene que dejes atrás a cualquier competidor. Si quieres aprender más sobre cómo utilizar la inteligencia artificial como un profesional, en unos días haremos una clase totalmente gratuita donde te enseñaremos exactamente esto. Puedes reservar tu plaza en el link de la descripción. Una vez que ya hemos plasmado aquí la importancia del rol, otro concepto muy fundamental es lo que se conoce como el few shot prompting. ¿Qué significa esto? Pues mira, muy sencillo. 0 shot significa que no le das ningún ejemplo. Un shot significa que le das un ejemplo. Few shot significa que le das varios ejemplos. Entonces, esto, como te he dicho, instrucciones, contexto, estamos en la parte de contexto, vamos a darle más contexto a la inteligencia artificial. En este caso, ¿cómo? Pues nosotros lo que le vamos a dar con esta técnica son ejemplos a la inteligencia artificial para que sepa cómo tiene que responder. En este caso, imagínate, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a pegar el siguiente mensaje. Nosotros ahora le vamos a decir que a continuación le va a pasar un post de LinkedIn que he creado, quiero que saques la estructura que sigo y crees un post similar pero para el teorema de la bola peluda. Aquí tienes el post. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí estoy utilizando primero una técnica que se llama follow-up prompts, que lo vamos a ver un pelín más adelante, pero sobre todo lo que quiero que te fijes es que le estoy dando una tarea aquí y como contexto lo que le estoy dando es el ejemplo. ¿Vale? Es este ejemplo de un post de LinkedIn. De esta forma va a entender cómo lo tiene que hacer y nos va a dar unos resultados mucho más similares que si no lo tenemos. Si te tienes que quedar con una técnica del prompting, ya te lo digo, que ya se ha investigado muchísimo y el dar ejemplos es lo más, pero cuando digo lo más, es lo más importante con muchísima diferencia para obtener buenas respuestas. Así que siempre que puedas intenta dar ejemplos. En este caso vamos a darle a ejecutar para que se haga, pero también tienes que tener en cuenta una cosa y es que ChatGPT tiene memoria. ¿Vale? Así que tienes que tener en cuenta que esta conversación la va a ir recordando a medida que tú vayas siguiendo conversando con él. Es decir, que tiene ese contexto ya de antes, ya sabe qué es lo que te ha respondido previamente. Entonces nosotros, gracias a eso, le podemos decir simplemente que quiero que saques la estructura que sigo y crees un post similar, pero para el teorema de la bola peluda. Entonces ya sabe lo que es la bola peluda porque la hemos definido ya aquí arriba. Entonces vamos a ver qué es lo que nos da. Pues nos dice estructura del post, bueno, lo que sea, y nos sale este post. Me han dicho que intenta peinar una bola de pelos. Una de esas que parecen suaves y perfectas hasta que empiezas a cepillarlas. No. Mentira. El peinado que intento es imposible para todos. Muchos creen que es fácil alinear todo en la vida, que se puede controlar cada detalle. Pensar así te frustra y te hace perder el tiempo. Y bueno, podemos seguir y terminar de ver el post. Pero con lo que quiero que te quedes es que ¿tú crees que hubiera sido posible sacar un post similar a este si no le llego a dar el ejemplo? Ya te digo yo que no, que es totalmente imposible. Entonces, siempre que puedas, dale ejemplos porque es una de las técnicas más sencillas y más útiles que existen. Ahora vamos a seguir hablando de otras técnicas muy importantes. Principalmente, ya te lo digo yo, que ahora mismo, como está ChatGPT, ya no estamos hablando del 2023-2022 cuando salió, ha avanzado mucho, entonces las técnicas de prompting cada vez son menos necesarias, entre comillas, porque los modelos son mejores. Entonces, mucha cosa que hacíamos antes ya no tiene casi sentido, pero hay 3 cosas que sí que siguen siendo muy importantes. Y es el estilo, el formato y las restricciones.
Entonces, empecemos por el estilo. Con el estilo, como estos tres, si te fijas, están otra vez en la parte de contexto. El estilo es cómo queremos que ChatGPT nos responda. Que si lo piensas, también está bastante unido con el tema del rol. Lo que le estamos diciendo es, oye, por ejemplo, explícamelo como un niño de 5 años. O también lo puedes decir como rol, oye, soy un profesor universitario, quiero que me expliques este teorema de tal forma que, bueno, tocando todos los puntos más complejos. Entonces, el estilo, básicamente, lo que le estás diciendo es una forma también de llamarle al rol, pero al final es una forma en la que le dices quién eres y cómo quieres que hable contigo. Después tenemos el formato. El formato es cómo quieres que te responda, y es que ChatGPT te puede responder de todas las formas que tú quieras. Es decir, que si tú quieres que la respuesta te la haga en verso, te la va a hacer en verso. Si quieres que te dé un texto entero, te lo va a dar un texto entero. Si quieres que te dé lo que sea, te lo va a dar. Entonces es muy importante el formato de cómo quieres esas respuestas. Por ejemplo, puedes querer que sea solamente de bullet points, o por ejemplo, quieres que tal vez estás haciendo programación y quieres que te lo devuelva en un tipo de objeto de programación como puede ser un JSON. Y luego tenemos las restricciones, que estos son muy importantes. ChatGPT es muy bueno en lo que sabe hacer, pero es importante también decirle qué es lo que no tiene que hacer. Y aquí es donde entran en juego las restricciones. Le puedes decir, por ejemplo, aunque ya se hemos dado en las instrucciones estas customizables al principio, le puedes decir que si no sale la respuesta, que no te responda. Eso es una restricción. Que, por ejemplo, si estás buscando información en internet, pues que no te devuelva fuentes de antes del 2020. Eso sería otra restricción. O que, imagínate que si estás haciendo esta búsqueda, pues que solamente utilice papers académicos. Al final, con estos tres pilares, con el estilo, con el formato y con las restricciones, vas a poder dominar ChatGPT prácticamente sin ningún problema. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que ChatGPT no es todo la inteligencia artificial. Lógicamente, cuando vamos a cosas ya más complejas, cuando hablamos de automatizaciones, hablamos de sacar productos de IA, ahí ya sí que necesitamos más técnicas de prompting, pero bueno, para eso también tenemos el curso de UDIA. Entonces, igual que antes, vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner lo siguiente: resúmeme los mayores avances tecnológicos de la historia, simplemente. Como veis aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un prompt que, si lo piensas, es bastante malo. ¿Por qué? Pues porque le estamos dando solamente la tarea. Le estamos diciendo qué es lo que tiene que hacer, pero en ningún momento le estamos dando ese segundo pilar tan importante de cómo lo tiene que hacer, ese contexto, ¿no? Entonces, pues la respuesta que nos va a dar es un poco aleatoria, es como jugar a la ruleta rusa. ¿Te puede salir bien? Sí, pero generalmente te va a salir mal. Entonces, como veis, pues lo que nos ha dado es que los siguientes avances son la rueda, la escritura, la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, la computadora, internet y la biotecnología. Muy curiosa esa última. Entonces ahora vamos a comparar este prompt que hemos hecho. Como veis aquí, si le pulsamos, ya lo hemos hecho anteriormente, pero si lo pulsamos, esto es importante que lo sepas, puedes editar este prompt y que te dé otra respuesta. Vamos a ponerle uno bastante similar, pero metiéndole ya un poco de esa parte de contexto, que como te he dicho es muy importante. Vamos a decir lo siguiente: resúmeme los mayores avances tecnológicos de la historia, hazme un top 5 con bullet points. ¿Esto a qué te suena? A formato. 2 líneas por cada avance, esto es las restricciones que le hemos puesto, explícalos para una persona sin conocimientos previos de historia. Y aquí lo que le estamos dando es ese estilo, un poco también esa parte de rol. Y ahora vamos a darle a enviar y vamos a ver la diferencia. Como veis, pues ahora nos ha dado un top 5, que es lo que le habíamos dicho, nos lo ha puesto en bullet points y como veis ya, mira, por ejemplo, algo muy curioso es que nos ha quitado lo de los años, ¿no? El 3500 a.C., el siglo XVIII, lo que sea, estas fechas. ¿Por qué? Pues porque se lo hemos dicho que explícanos para una persona sin conocimientos previos de historia. Entonces, ChatGPT en este momento ha dado por hecho pues que tal vez no sabemos lo que es un siglo. Entonces, no lo ha incluido en su respuesta. Luego, otra técnica que ya te he hablado un poquito antes, ¿no? Es este follow-up prompts, pero que es muy importante. Y es que no te tienes que quedar con el primer resultado en ChatGPT. Al final, la gracia de ChatGPT es que tienes una conversación, entonces aprovéchala, no te quedes solamente con el primer resultado y ya está, sigue esa conversación hasta obtener el resultado que tú estás buscando. Y eso es lo que se conoce como hacer follow-up prompts, que básicamente pues te ha dado una respuesta, pues vamos a seguir hablando con él hasta conseguir la respuesta que nosotros estamos buscando. Entonces, imagínate que yo pues no me ha gustado mucho esto, entonces lo que quiero es que me lo expliques como si fuese un niño de 5 años. Y le damos a Enter. Entonces ahora hemos pasado de esta parte, ¿no? Que no le habíamos dado ese segundo pilar de contexto y le vamos a empezar a dar contexto sobre cómo queremos que nos lo haga. Pero en vez de darlo directamente en un prompt, la segunda opción es utilizar estos follow-up prompts y metiéndole poco a poco el contexto. Además, la parte positiva, entre comillas, de esto, lo malo es que tardas más tiempo, es que vas poco a poco, entonces también ChatGPT ya tiene en cuenta la memoria, ¿vale? Todos estos procesos que va haciendo, todas estas respuestas que va dando y generalmente la respuesta al final del todo acaba siendo
un poco mejor, pero claro, tal vez te tiras mucho más tiempo que si directamente lo haces en una sola respuesta. Entonces, como veis, aquí te lo explico. Como veis, me ha vuelto a quitar directamente los siglos, la rueda. Imagínate un juguete con rueditas, antes no existían esas rueditas y las personas tenían que cargar todo a pie. Con la rueda fue mucho más fácil mover cosas pesadas. La imprenta es como una máquina que hace muchos dibujos o cuentos iguales para que todos puedan tener uno. Antes todo se hacía a mano y era muy lento. Con la imprenta más personas pudieron tener libros. Otro tipo de follow-up prompts que a mí, por ejemplo, me gusta mucho utilizar, sobre todo cuando estoy aprendiendo, es que me dé analogías, porque a veces hay conceptos que se te escapan un poco, que no llegas a entender y al final con una analogía sencilla pues lo puedes hacer. Entonces, por ejemplo, aquí estamos otra vez en el teorema de la bola peluda y vamos a ponerle lo siguiente: dame una analogía con la serie de The Office. Y de esta forma me gustaría poder entender este teorema, que al final es un teorema bastante complejo, un teorema matemático, pero imaginármelo con The Office, que al final es una serie muy famosa y que yo entiendo y bueno, que me he visto entera. Entonces, en este caso vamos a ver qué es lo que nos dice. Imagina que en The Office cada empleado tiene su propio escritorio y cada día tratan de organizar todos los cables de sus computadoras de manera de que queden perfectamente ordenados, sin enredos ni cables sueltos. Ahora piensa que el teorema de la bola peluda como una situación donde todos los empleados intentan alinear perfectamente esos cables, pero en una esfera en lugar de un escritorio plano. Si Dwight se obsesionara con todos los cables y estuvieran perfectamente alineados en una esfera, como si estuviera peinando una bola peluda, inevitablemente habría un lugar donde los cables se enredarían o no podrían estar perfectamente rectos. Esto sería como un remolino o un punto donde no se puede mantener todo en orden. Entonces, con lo que quiero que te quedes al final es que, bueno, esto obviamente podemos ir haciendo follow-up prompts que nos lo explique de otra manera, darle al final la tarea, le damos más contexto, y esto es uno de los puntos más importantes que tiene ChatGPT, y es que para poder aprender conceptos nuevos es muchísimo más rápido. ¿Por qué? Pues porque primero puedes hacer estas analogías, puedes preguntárselo que te lo diga de otra forma, y a mí algo que me sirve mucho y que parece una tontería, y es que le puedes preguntar las preguntas más tontas que se te ocurran, es decir, esas cosas que te da miedo preguntar en clase o a tus compañeros o a la gente con la que trabajas. ChatGPT no te va a juzgar, no te va a decir nada y lo único que quiere es ayudarte, y de esta forma te lo prometo que el aprendizaje es muchísimo más rápido. Una vez visto ya los prompts en general, ya que con esto tienes todo lo suficiente para poder trabajar con ChatGPT, vamos a ver algunas funciones escondidas que deberías conocer dentro de esta herramienta. Si pulsamos aquí esta interrogación de abajo a la derecha, que poca gente se fija, se nos abre esto y podemos pulsar esto aquí, que es el Keyboard and Shortcuts, donde podemos ver todos los atajos de teclado que tenemos para poder utilizar ChatGPT. De esta forma, quieras o no, pues te ahorras también algo de tiempo. Yo sobre todo el que más utilizo es el de Open New Chat, que en este caso es comando Shift O, en el caso de Windows será Control Shift O, y el Delete Chat también para eliminar chats, y bueno, el Copy Last Response, pero principalmente, como veis, si yo hago así, Copy Shift O, pues se me abre una ventana directamente sin yo tener que venirme aquí y darle a nueva ventana. Y al final, poco a poco, esto ahorra tiempo, sobre todo cuando lo tienes bastante mecanizado. Después, una práctica bastante importante y que te recomiendo, sobre todo si utilizas ChatGPT a diario, es renombrar tus conversaciones anteriores. El problema que tiene ChatGPT es que él mismo se inventa los nombres y hay a veces que es que no sabes ni lo que hay dentro con el titular que viene. Entonces, todas las cosas importantes yo te recomiendo venirte aquí a opciones, darle a rename y, por ejemplo, podría llamar a esto prueba, prompting y aquí tecnología, ¿vale? Y de esta forma me voy a acordar muchísimo mejor de lo que estaba haciendo en esta conversación. También te recomiendo las que no te interesen, pues por ejemplo esta le podría eliminar directamente. ¿Por qué? Pues porque de esta forma vamos a tener nuestro ChatGPT mucho más limpio y organizado. Después también algo que te recomiendo, y es que los archivos que tal vez no son tan importantes pero tampoco los quieres eliminar, que están un poco ahí en el limbo, hay una opción que se llama Archive. Y si le das aquí directamente se mete en tus archivos, no sé cómo llamarlos, en tus archivos guardados o secretos o escondidos. Y de esta forma no los tienes aquí, pero tampoco los has eliminado. Es un punto en ese punto medio en el que si necesitas acceder a ellos, pues lo puedes hacer. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues si nos venimos aquí y le damos a Settings y nos vamos a la parte de aquí de Archive Chats, como ves tenemos el botón de Manage, aquí tenemos todos nuestros chats. En este caso, pues como veis, podríamos abrir este chat sin ningún problema. Otra cosa muy importante que necesitas saber es que puedes compartir tus chats de OpenAI. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues muy sencillo. Aquí arriba a la derecha, como viste, es un botón de compartir este chat. Directamente, tú le das aquí a crear un link y ya este link se lo puedes pasar a cualquier persona. Y lo importante es que no necesita tener una cuenta de ChatGPT para poder verlo. Eso sí, obviamente no puede interactuar con ese chat, simplemente se enviaría la conversación. Una vez que hayamos visto estos pequeños truquillos con ChatGPT, vamos a empezar a ver las funciones principales, es decir, todo el tema de visión, el tema de la web, el tema de Code Interpreter y la generación de imágenes. Vamos a empezar con una de las que a mí me parece más interesante, pero que menos gente está utilizando, que es la parte de visión. La visión es una auténtica locura. ¿Por qué? Pues porque la visión de ChatGPT es muy pero que muy buena y parece que no, pero esto tiene muchísimas pero que muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, imagínate que vas a un restaurante y ves un plato que quieres hacer tú mismo, que quieres saber la receta. Pues directamente a ChatGPT
le subes el plato y le dices, ¿me puedes decir qué plato es y la receta que tengo que seguir? Y directamente ChatGPT va a reconocer qué plato está en la imagen. Como veis en este caso, el plato es la imagen, parece un taco de cochinita pibil, y aquí te dará directamente ya la receta para que lo tengas que hacer. ¿Y qué es lo mejor de todo esto? Es que no tienes que meter al ordenador, de decir, ostras, es que me tengo que descargar la imagen, meterme al ordenador y verlo, ¿no? Y es que ChatGPT ya está en el teléfono móvil y directamente tú le puedes hacer una foto y en el mismo momento en el que estás comiéndote ese taco, preguntarle de cómo lo puedes hacer. Esto es solamente una de las aplicaciones. Por ejemplo, vamos a ver otra. Yo en mi caso, por ejemplo, de repente estaba en casa y me encontré con un coche que me gustó mucho, que tengo aquí la imagen, ¿vale? Que es este Jeep. Entonces a ChatGPT directamente no tienes que estar buscando en internet y rompiéndote la cabeza para saber qué coche es. Le pregunté directamente, dime qué coche es este. Y directamente con esto ya te da la respuesta gracias a la visión, ya que identifica el coche, sabe cuál es y gracias a eso te puede responder. Como veis en este caso, el coche en la imagen es un Jeep Wrangler Rubicon. Bueno, el Wrangler no sé si no lo he dicho bien porque no tengo ni idea de cómo se pronuncia, pero lo importante es esto, que al final la visión, sobre todo, como lo tienes que imaginártelo, es una herramienta del día a día que en el ordenador sí que es cierto que pierde un poco de gracia, pero teniéndola en el móvil es algo que puedes utilizar prácticamente constantemente. Cada vez que tengas una duda, pues puedes utilizar esta herramienta para quitarte esa duda del medio. Pero es que tampoco se queda aquí, aunque parezca que no, también tiene otras aplicaciones aparte de decirte, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Sino que también para aprender yo lo utilizo muchísimo. Por ejemplo, yo aquí tengo un diagrama de Feynman, que el diagrama de Feynman, si no lo conoces, básicamente nos explica las interacciones nucleares que ocurren pues entre electrones, muones, taones, lo más pequeño que existe en el universo. Es un campo bastante complejo de la física. Entonces, yo a ChatGPT le puedo subir directamente una imagen de este diagrama de Feynman, y decirle, ¿me puedes explicar este diagrama como si fuese un estudiante de universidad que acaba de empezar? Dámelo en bullet points. Entonces, ChatGPT, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Pues me va a analizar este diagrama de Feynman en este caso y me va a dar pues un poco la información de qué es lo que está pasando. Y esto para aprender, o sea, ojalá lo hubiese tenido yo en la carrera de física para poder aprender, porque me hubiera ahorrado una cantidad de horas que no es ni medio normal. Y es que la gracia de ChatGPT y donde más poder tiene, sobre todo, es con el tema del aprendizaje. Porque gracias a esta herramienta es que te reduce el tiempo una auténtica barbaridad. Entonces, para que veas también un ejemplo en vivo, bueno, pues estamos aquí grabando en el estudio y tengo aquí ChatGPT en el móvil, como ves, y me he encontrado este objeto que veis aquí. Yo no tengo absolutamente ni la menor idea de qué es o para qué sirve. Entonces voy a utilizar ChatGPT para preguntarle, bueno, pues qué es. Entonces para ello, como veis, me meto en ChatGPT, directamente se mete en mi cámara de fotos, me puedo acercar aquí, le hago una foto, le damos a OK y directamente es que no hace falta ni yo tener que escribir, le puedo mandar un audio directamente. ¿Me puedes decir qué objeto es ese y cuál es su funcionalidad? Estoy en un estudio aquí grabando. Entonces, como veis, le he mandado la imagen, he creado un audio, me lo ha traducido directamente con Whisper en este caso y me va a dar la respuesta. En este caso, pues bueno, el objeto de la imagen es un stage box o caja de conexiones de escenarios con conectores XLR hembra y que se utiliza comúnmente en estudios de grabación o en presentaciones en vivo para conectar múltiples micrófonos. Entonces, de esta forma, como veis, en cuestión de segundos, un objeto que no tendría ni absolutamente idea ni siquiera de cómo buscarlo en internet, gracias a ChatGPT, en cuestión de segundos ya sé toda la información que necesito y aparte, a partir de ese primer mensaje, luego puedo generar otros mensajes y saber más información sobre el producto. Como ves, la visión tiene muchísimo potencial, pero es muy importante que sepas cómo utilizarla. Vamos a pasar ahora a la siguiente función, que es la de buscar en internet. La verdad es que esta, bueno, es lo que es, o sea, no tiene mucho más. ¿Qué es lo que te va a permitir esta función? Pues poder buscar información en internet, más bien que la inteligencia artificial en este caso pueda buscar esa información y te dé esa información de vuelta. Por ejemplo, vamos a preguntarle, búscame en internet las últimas noticias sobre inteligencia artificial. Entonces lo que va a hacer es, como se ha puesto a buscar en internet, en este caso, también esto es importante para que lo veáis, ¿vale? Es que ChatGPT a veces nos dice qué respuesta preferimos, es decir, nos da dos opciones y nos dice pues cuál nos parece la mejor respuesta. Entonces vamos a ver cuáles han sido las últimas novedades. Google ha lanzado nuevos modelos de IA, nueva regulación en Europa, regulación en Colombia, promoción del uso ético en Brasil. Entonces, bueno, de esta forma puedes también, utilizando la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, pues enterarte de las últimas novedades o, bueno, al final buscar en internet y esto lo puedes aplicar a lo que tú quieras. Después, una de las funciones más importantes y que también más partido le puedes sacar a ChatGPT es el tema del analista de datos. ¿Qué es lo que hace este? Pues hace justamente eso, analizar datos. Entonces, en este caso, para verlo en ejemplo, yo lo que tengo por aquí es un CSV que me he descargado de esta página web que se llama Kaggle. Kaggle es una plataforma, si no la conoces, que utilizan muchísimos científicos de datos para, bueno, pues hacer sus estudios o hacer sus proyectos
méritos o sus prácticas. Entonces aquí tienes muchísimos datasets, que al final son muchísimos datos de distintos tipos, y la gente pues se lo puede descargar, hay distintas competiciones, y bueno, pues la gente lo utiliza eso para practicar. Entonces yo me he cogido este que es de Sleep, Health and Lifestyle Dataset. Entonces, básicamente este dataset de lo que va a tratar es justamente de eso. Vamos a empezar preguntándole directamente que me diga de qué es lo que contiene este CSV. ¿Qué contiene este CSV? Dame las columnas y algún ejemplo de ellas. Entonces vamos a ver qué es lo que va a hacer ChatGPT. Como ves, se va a poner a analizar. Esto de analizar, en verdad, por detrás, bueno, no me ha dado tiempo, por detrás, ahora lo vamos a ver más en detalle, lo que está haciendo es utilizar código. Dentro de ChatGPT, por así decirlo, tiene instalado un programa que realiza código y entonces puede generar él mismo su propio código. Y eso es lo que está haciendo aquí. Entonces, como veis, pues me ha dicho el archivo CSV contiene las siguientes columnas: persona, género, la edad, la ocupación, cuánto ha durado, bueno, durmiendo, la calidad, el physical, bueno, un poco está toda esta información, ¿no? Y algo chulo que también tiene ChatGPT cuando estamos analizando estos datos es que te hace estas preguntas, ¿vale? Directamente te salen estas preguntas en las que te pregunta, oye, ¿hay correlación entre duración de sueño y actividad física? Pues mira, esto es una pregunta que a mí me parece interesante y seguramente tú cuando tienes que analizar unos datos, tal vez no se te ocurren preguntas o cómo puedes sacarle el máximo provecho a esos datos, entonces ya ChatGPT él mismo te ayuda. La correlación de la duración del sueño y el nivel de actividad física es de aproximadamente 0,21. Esto indica una correlación positiva débil entre ambas variables. ¿Qué significa esto? Pues que al final que sí que está relacionado, pero tampoco es una relación del 1 al 1, es decir, que por mucha actividad física que duermas, la calidad de sueño va a ser muy buena. Y como veis, le damos aquí a View Analysis. Esto es lo que está haciendo por detrás ChatGPT, que como veis es código, pero él mismo está generando este código. Entonces, yo lo que quiero, por ejemplo, es que dame una gráfica en la que me muestres la diferencia en la calidad de sueño entre hombres y mujeres. De sueño entre hombres y mujeres. Y es que, como ves, no hace falta tampoco que seas un científico de datos, ¿no? Que estés, por ejemplo, dentro de Kaggle para poder analizar los datos ya que directamente la inteligencia artificial lo puede hacer por ti. ¿Esto qué significa? Pues que para análisis sencillos, con la inteligencia artificial tenemos más que suficientes. Lógicamente, el trabajo de científicos de datos no va a desaparecer y son muy necesarios, es decir, porque aquí estamos haciendo análisis muy sencillos, pero el conocimiento estadístico, el conocimiento también de la toma de decisiones que tienen este tipo de personas va a ser muy, pero que muy necesario. Entonces, como veis aquí, vamos a hacerle directamente aquí el expand chart para verlo muy en grande. En este caso, como veis, se nos pone en la izquierda la gráfica y a la derecha nos saldría el chat en sí, y vamos a ver cómo nos lo ha dado. Diferencia en la calidad de sueño entre hombres y mujeres. Como ves, eso en el eje Y tenemos la calidad de sueño que va del 0 al 10 y en el eje X tenemos los hombres y las mujeres. Los hombres serían los de la izquierda, las mujeres las de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en general? Esto es una gráfica en la que, bueno, es una gráfica un poco compleja tal vez de entender, pero básicamente lo que nos está diciendo es que los hombres de media, bueno, más bien en la mediana, tienen una calidad de sueño del 7, mientras que las mujeres tienen una calidad del sueño del 8. Y luego tenemos que, por ejemplo, en el percentil 25, que sería este 7, significa que el 75% de las mujeres duermen aproximadamente mejor que la mayoría de los hombres. Es como te he dicho, esta gráfica es un poco difícil de interpretar, entonces le vamos a decir lo siguiente: dame una gráfica que sea más fácil. Entonces lo mismo, como veis, se ha puesto a pensar y aquí me ha dicho, aquí tienes una gráfica de barras que muestra el promedio de la calidad de sueño entre hombres y mujeres. Mucho más sencillo de interpretar que la anterior. Entonces en este caso vemos que el promedio de sueño de los hombres es de 7, mientras que el promedio de sueño de las mujeres es de 7,5. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Pues que lógicamente al final las mujeres al parecer duermen con una mejor calidad de sueño que los hombres. Por ejemplo, otra cosa que también me parece muy interesante es que compararme la calidad de sueño con el número de horas que duerme la gente. Y entonces pues para ver esa correlación, ¿no? Entre a ver si necesitamos dormir muchas horas, eso que dicen que dormir más horas, cuantas más horas mejor, pues vamos a verlo aquí. Como veis, pues en este caso la duración del sueño va desde las 6 horas hasta las 8,5 y la calidad de sueño desde las 4 hasta las 9. Nos da este gráfico que la verdad no lo entiendo muy bien, entonces directamente le voy a decir a ChatGPT que explícame este gráfico en detalle, ¿vale? El gráfico de dispersión de la calidad de sueño. Entonces, interpretación. Durante el sueño, eje horizontal representa el número, calidad de sueño, eje vertical, distribución y relación. Observando la dispersión de los puntos podemos ver que no hay ninguna tendencia clara donde un mayor número de horas dormidas esté consistentemente asociado con una calidad de sueño mayor. Entonces, esto también es muy importante de la inteligencia artificial, y es que a veces te da gráficas o a veces recibes gráficas de gente que tú mismo no entiendes. Pero aquí es donde también la inteligencia artificial te puede ayudar muchísimo, pues porque él mismo puede interpretar estas gráficas y darte los resultados que tú necesitas. Y al final, esta parte también es muy importante, sobre todo
para personas que tal vez no están tanto en el rol de programación o gente, pues eso, relacionada con datos. Y es que, aunque no estés relacionado con eso, los datos en una empresa o en tu día a día son muy importantes, ya que tomar decisiones basadas en datos casi siempre, en el 99% de las veces, va a ser una mejor decisión. Y gracias a la inteligencia artificial también te permite, en este caso, entender esos datos, cosa que a mí me parece muy, pero que muy interesante y que la gente, cuando lo utiliza correctamente, les puede ayudar muchísimo. Ya pasando de lo que es el Code Interpreter o el analista de datos, vamos a pasar a una parte que también es muy interesante y mola mucho de ChatGPT, que es la generación de imágenes con inteligencia artificial. ChatGPT nos lo da muy sencillo, y es que nosotros al final podemos tener una conversación, no tenemos que utilizar este lenguaje de prompting de imágenes en este caso para poder crear imágenes muy buenas, ya que lo que hace la inteligencia artificial en este caso es coger nuestro mensaje y, por así decirlo, él mismo crea un prompt de lo que piensa que va a ser la imagen o de lo que tiene que ser. Vamos a verlo en un ejemplo que es mucho más sencillo. Nosotros le vamos a decir lo siguiente: genera una imagen de la historia de la humanidad en formato de pixel art, que sea muy detallado y dividido por etapas. Entonces le damos a Enter y, bueno, en este caso nos crea el prompt directamente y nosotros le vamos a decir dame la imagen. Entonces una vez le damos a que nos dé la imagen, como veis ya se empieza a generarnos la propia imagen. Y como veis, esta es la imagen que nos ha generado. En este caso, bueno, no es perfecta, pero como veis, tenemos aquí en el inicio un poco la prehistoria, ¿no? Y cómo va avanzando poco a poco. Está un poco desubicada, ¿no? En el eje X y el eje Y, es decir, no la ha hecho como de un lado a otro, sino que ha ido un poco mezclando un poco todo. Pero bueno, esta es la imagen. Y si nos metemos aquí en la información, pues como veis, aquí está el prompt, que si te fijas, no es el prompt que nosotros hemos hecho, sino que lo ha generado la propia IA. También algo muy chulo que tiene la inteligencia artificial, bueno, en este caso DALL-E, es que nosotros podemos subir una imagen y generar una imagen sobre esa imagen. Vamos a verlo. Si recuerdas, yo antes te he hablado de un Jeep que a mí me molaba mucho. Entonces he pensado, joder, ¿y cómo será este Jeep en un futuro? Entonces le he subido la imagen de ChatGPT de este Jeep y le he dicho lo siguiente: genera una imagen de este coche, pero estilo futurista, como si fuese un modelo del año 2050. Si le damos a Enter, entonces lo que va a hacer primero, ¿qué es? Pensemos, pues va a analizar con visión la foto del Jeep, y una vez que ya tiene claro cuál es ese modelo, cuál es ese coche, va a utilizar su modelo de DALL-E 3 para generarnos la imagen. Y como veis, pues aquí nos ha dado el modelo, este mismo modelo, pero en este caso en el año 2050, muchísimo más futurista. Aquí lo podemos guardar, podemos seleccionar un área incluso para poder editarlo, y vamos a ver el prompt. Como veis, create a full stack Black Jeep Rubicon from the year 2050. Es decir, que lo que ha hecho, como te he dicho, es primero ver que este coche es un Black Jeep y luego ya nos ha generado esta imagen. Después, por último, aunque todo esto está muy bien, quiero enseñarte una cosa que es muy interesante de la inteligencia artificial. Esto no le pasa solamente a la generación de imágenes de DALL-E 3 con ChatGPT, sino que le pasa prácticamente a cualquiera. Y es que al final un modelo de inteligencia artificial, esto está entrenado con datos y es muy firme a esos datos que ha sido entrenado, y luego cambiarlo a veces es bastante complejo si las cosas cambian bastante. ¿A qué me refiero con esto? Mira este prompt que hemos puesto aquí. Genera una imagen de un caballo, importante esto, un caballo montado encima de un astronauta, es decir, que esté el astronauta debajo y el caballo encima, en el estilo de Toy Story. Vamos a darle a End. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya te lo digo yo, que no soy adivino, pero estoy seguro 100% que me va a poner el caballo debajo y el astronauta encima. ¿Por qué? Pues porque ha sido entrenado de esa forma. Entonces, hay a veces que si intentas hacer cosas raras o que no son la regla de lo normal, hacer las cosas al revés, muchas veces es muy pero que muy complicado obtener los resultados que tú quieres. En este caso, la verdad me ha sorprendido porque más o menos sí que me lo ha dado, es decir, no está montado encima, pero por ejemplo, déjame enseñarte esta otra imagen. Yo antes de generar ese prompt había utilizado el mismo prompt y me dio esta imagen que, como veis, es justamente al revés. Entonces en este caso sí que más o menos me lo ha dado. Sí que es cierto que no está montado como yo lo imaginaría, con un caballo así arriba puesto y el tío a cuatro patas, pero bueno, es algo similar. Pero con lo que quiero que te quedes de esta parte sobre todo es que hay a veces que, aunque tú pongas el mejor prompt y pongas todo de tu parte, todavía los modelos de inteligencia artificial hay ciertas cosas que le cuestan hacer, y es lógico, todavía estamos empezando en todo este mundo. Entonces ahora, antes de meternos en los GPTs, que es una parte muy pero que muy importante, yo creo que la que más valor da dentro de la herramienta de ChatGPT, quiero comentarte un poco el tema de privacidad, porque también creo que es muy importante. Y es que, como te comenté al principio, ChatGPT al final forma parte de OpenAI, y OpenAI es una empresa que gana dinero. ¿Cómo gana dinero? Generando mejores modelos para que la gente pues pague por ellos. ¿Qué necesita para generar esos modelos? Necesita datos, datos y datos. Entonces, cuando tú hablas con ChatGPT, generalmente todas esas conversaciones van a ser entrenadas para estos modelos, y estos modelos luego son una caja negra y puede pasar absolutamente lo que sea ahí dentro, y no te tienes que fiar de nada de lo que metas en los modelos. Hay una parte aquí, si nos metemos en configuración, nos vamos a Data Controls, como veis aquí pone Improve the Model for Everyone. Esto significa básicamente que los datos van a ser
utilizados para mejorar los modelos. Entonces, como veis aquí, allow your content to be used to train our models. Si lo tienes esto quitado, ¿vale? Bueno, ahora no sé por qué ni siquiera me deja, ya ChatGPT no nos deja, pero bueno, si lo consigues quitar, que yo en mi caso no sé por qué no me deja, ten en cuenta que ChatGPT no te lo va a poner fácil, ¿vale? En el sentido de que eso lo vas a tener que hacer para cada conversación, cada vez que abres un nuevo chat. Mira, ya se me ha quitado. Es bastante molesto, entonces, más que quitar esto, intentar siempre pues estar activándolo, desactivándolo, que tienes que, por ejemplo, tenerlo desactivado para cada uno de los dispositivos, tienes que ir haciendo una serie de cosas. Yo te recomiendo más bien pensar con la cabeza cuando utilizas esta herramienta, y la verdad es que eso también te va a venir muy bien para el futuro. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial es una herramienta, es una tecnología que viene aquí para quedarse. Entonces, el ya desde el principio plantear estas medidas de seguridad, de no hablar con una IA de ciertas cosas, de no tocar ciertos temas, etcétera, etcétera, te va a venir muy bien para que luego en el futuro, cuando tengamos modelos mejores, cuando los datos sean incluso aún más importantes, pues no caer en estas trampas que estoy seguro que van a llegar. Una vez que ya te he explicado un poco sobre la seguridad de ChatGPT, vamos a entrar a explorar sobre los GPTs. Entonces, ¿qué son los GPTs? Pues los GPTs son asistentes para tareas específicas. ¿Cómo conseguimos esto? Nosotros hemos visto en el apartado de prompt que tenemos dos pilares fundamentales, las instrucciones y el contexto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cada vez que tengas que hacer una nueva tarea, generalmente le tienes que meter estas instrucciones y este contexto. Con los GPTs lo que conseguimos es que esas instrucciones y ese contexto lo metamos una vez, no tengamos que volver a repetirlo nunca más. Y esto nos permite crear pues asistentes que nos sirven para realizar tareas específicas. Como veis aquí, si nos metemos a Explore GPTs, esta es la página, por así decirlo, de la tienda de los GPTs, donde están pues los que más se han vendido, más que vendidos, diría que más se han usado. Entonces, como veis aquí tenemos varios, pues los más trending, generación de imágenes, escribir por mí, un creador de logo, bueno, pues tenemos distintos apartados, como veis aquí. Y luego también tenemos aquí una búsqueda. Si queremos algo específico, pues imagínate, quiero un ChatGPT que me ayude con las leyes en España. Pues podemos buscar abogado y estoy 100% seguro que nos saldrá, pues como veis aquí, abogado GPT, asesor jurídico preciso y detallado, y que lo ha creado esta persona. Entonces estos GPTs son GPTs que los han creado personas y los han subido de forma pública a esta tienda, ¿vale? Luego nosotros también podemos tener nuestros GPTs privados, que es más bien donde nos vamos a centrar en esta parte del vídeo. Pero antes de crear nuestro propio GPT, te quiero enseñar una parte muy importante, ya sea que estamos utilizando nuestros GPTs o algunos de la tienda. Y es que, bueno, lo primero, antes de todo, si quieres utilizar, bueno, si quieres meter un nuevo ChatGPT aquí, que es lo que vamos a necesitar para poder hacer el siguiente paso, ¿qué es lo que vamos a necesitar para poder hacer el siguiente paso? Necesitamos venirnos al GPT que queramos, empezar una conversación, y aquí arriba pues tenemos distintas opciones, como veis. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí es, bueno, pues empezamos la conversación, lo que sea, y como vais a ver aquí, ahora me va a aparecer ese GPT aquí, como veis. Entonces aquí simplemente le damos aquí pin sidebar y de esta forma siempre los tendremos aquí. En esta zona de aquí podemos acceder de forma mucho más rápida, y para, como te he comentado, lo que queremos hacer, esto es muy pero que muy importante. Entonces nosotros nos vamos a meter aquí en ChatGPT, en este caso vamos a utilizar el modelo, como veis, tenemos el GPT-4, el GPT-4 Mini y el GPT-4. Siempre te recomiendo utilizar el GPT-4 ya que es el mejor. El GPT-4 Mini viene muy bien sobre todo para crear aplicaciones, pero bueno, para ChatGPT en sí, con el GPT-4 es el mejor modelo. Y vamos a preguntarle lo siguiente: quiero que me expliques la Segunda Guerra Mundial desde el inicio hasta el final en formato de bullet points. Si es necesario, en un mismo bullet point puedes poner varias acciones o momentos clave. También, como veis, el formato que sigo de los prompts es siempre muy similar a lo que te he explicado en la parte de prompting. Entonces, como veis, pues aquí ya me lo empieza a explicar. Inicio de la Segunda Guerra Mundial, guerra relámpago, batalla de Inglaterra, bueno, me explica un poco toda esta información. Y ahora yo digo, vale, estoy en una clase de historia en la que me están hablando de la Segunda Guerra Mundial y ahora me quiero hacer un diagrama. Pues con ChatGPT y con los GPTs esto lo haces en cuestión de segundos. ¿Por qué? Pues porque si tú pones aquí arroba, lo que puedes hacer es añadir GPTs a la conversación. Como sabemos, los GPTs son ChatGPTs que están especializados en una conversación o en una tarea, mejor dicho, concreta. Entonces, si yo pongo aquí arroba y pongo Wismical, que sería este GPT está conectado a una aplicación que se llama Wismical, que nos permite crear diagramas. Entonces yo le puedo seleccionar y ahora mismo le voy a pasar, por así decirlo, la información, la memoria de esta conversación, y le voy a poner el siguiente mensaje: dame un diagrama en el que se vea dividido por años los puntos más importantes que se dieron lugar. Como veis, no le he puesto contexto de la Segunda Guerra Mundial ni nada. ¿Por qué? Pues porque todo ese contexto ya lo tiene en la propia conversación. Y ahora lo que está haciendo, como veis aquí, es a través de las acciones, que estos son una parte muy pero que muy importante de GPTs, pues está creando este diagrama con la aplicación de Wismical. Entonces, como veis, ya lo ha terminado, y como veis, aquí nos lo daría. En este caso, 1939, no sé si esto lo podemos ver más grande, creo que no, pero como veis, 1939, lo que sucede, 1940, C1, 1942, 1943, F1, 1945. ¿Que básicamente qué es? Es esta información. Es la información que hemos obtenido inicialmente con ChatGPT. Y ahora imagínate
que ya tienes el diagrama, pero también estás haciendo una presentación de ChatGPT, pues también puedes, por ejemplo, llamar al Image Generator y le puedo decir, pues por ejemplo, que crea una imagen estilo anime de los sucesos. Entonces, utilizando ahora este GPT, que está especializado en crear buenos prompts para generar imágenes con DALL-E 3, pues me va a crear esta imagen. Entonces, el potencial de los GPTs no está solamente en tener un GPT para una tarea concreta, sino que luego, cuando tengas un ejército de GPTs, los puedes unir todos entre ellos y al final crear conversaciones muy pero que muy interesantes y al final que te aporten de muchos sitios distintos. Entonces, como veis, pues bueno, aquí nos ha dado este GPT pues esta imagen en la que aparecen un poco los sucesos, como veis es estilo anime, los aviones, poco, bueno, de tanques, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que hayamos visto esto, vamos a pasar a crear nuestro propio GPT. Para ello nos metemos en el apartado de Explore GPTs y como veis aquí, arriba a la derecha nos sale la opción de crear nuestro propio GPT. Lo pulsamos y se nos abre esta pestaña. Como veis, está dividida en dos. A la izquierda tenemos, por así decirlo, la configuración y a la derecha sería el preview, y es que podemos ver cómo está funcionando nuestro GPT. Entonces, aquí tenemos dos pestañas, Create y Configurar. La de crear es que ChatGPT nos puede ayudar a crear nuestro propio GPT, es decir, todas estas cajitas que tenemos aquí, ChatGPT en modo conversacional nos puede ir preguntando, oye, ¿cómo quieres que sea el logo? Oye, ¿cómo quieres que sea medio? ¿Cómo quieres que sea la descripción? Oye, ¿cómo quieres que sean las instrucciones? Y directamente hacerlo de forma conversacional. ¿Te recomiendo esto? No, en absoluto. ¿Por qué? Pues porque ChatGPT, en este caso, ya estamos entrando en una parte un pelín más avanzada a nivel de prompting, a nivel de las instrucciones. Queremos que sean instrucciones muy bien creadas para obtener muy buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que si nosotros le dejamos a ChatGPT que cree estas instrucciones, los resultados, ya te lo digo yo, que no van a ser suficientemente buenos. Estos GPTs no van a dar la talla. Sin embargo, en la parte de configuración nosotros mismos podemos crear nuestras propias instrucciones. Ahora te voy a enseñar cómo lo puedes hacer, bastante similar a los prompts y bueno, utilizando las técnicas que hemos visto en el apartado de prompt, pero de esta forma tenemos el control absoluto de lo que va a hacer nuestro GPT. Entonces vamos a empezar a crear nuestro GPT. En este caso vamos a construir un GPT que lo que nos ayude sea para aprender. Como te he dicho, ChatGPT para aprender a mí me parece increíble. Así que vamos a sacarle el máximo partido posible. Vamos a llamarle maestro del aprendizaje. Este nombre va a aparecer, por así decirlo, en el prompt que le vamos a mandar a ChatGPT, pero tampoco es muy importante. Después en descripción, ¿qué es lo que hace? Ayuda a aprender. Esto sí que simplemente es para que tú sepas qué es lo que hace, no entra en ningún punto en lo que le mandamos a ChatGPT. Antes de eso podemos crear una imagen usando DALL-E o subiendo una foto. Vamos a esperarnos a crear las instrucciones para que sepa exactamente lo que es. Entonces aquí voy a poner las instrucciones y vamos a ir viéndolas poco a poco. Antes de eso vamos a ir subiendo ya creando la foto está con DALL-E directamente y vamos a ver nuestras instrucciones. Las instrucciones de los GPTs generalmente es muy similar a lo que te he comentado de los prompts, ¿no? Tenemos siempre dos partes, contexto y la tarea, las instrucciones, ¿no? Entonces, en GPT lo que vamos a hacer es que este contexto le vamos a dar mucha importancia y las instrucciones también vamos a hacerlo en mucho más detalle. Vamos a ver cómo hacemos esto. Normalmente yo todos los GPTs los creo igual y siempre sigo estos mismos pasos. Lo primero que te quiero mostrar y que veas es que es estos hashtags, ¿no? Que vas a ver por aquí de vez en cuando, y es que ChatGPT en general, como ha sido entrenado, es que, y bueno, como lo utiliza el equipo de OpenAI, es utilizando el formato Markdown. ¿Por qué? Pues porque al parecer la inteligencia artificial, en este caso los modelos GPTs, entienden mejor este formato que no un formato, por así decirlo, desordenado o sin ningún formato definido. Entonces el formato Markdown es una forma de organizar, es muy sencillo, simplemente, pues por ejemplo, ponemos un hashtag, eso sería un título, ponemos dos hashtags, sería un subtítulo, ponemos tres hashtags, sería un subtítulo, y bueno, así está todos los hashtags que te da la gana. No, en verdad a partir de los tres hashtags ya casi nadie lo utiliza. Después también podemos poner pues cosas en negrita, podemos poner bullet points. Entonces es un formato muy versátil que nos ayuda a organizar muy bien y que ChatGPT entienda qué información es importante y qué información tal vez no es tan importante. Entonces, como veis, aquí de primeras os debería sonar algo, ¿no? Y es que tenemos el rol. Todos los GPTs que creo siempre empiezo con lo mismo, y es el rol, porque es muy pero que muy importante, sobre todo porque aquí ChatGPT en este caso lo vamos a utilizar para una tarea concreta. Entonces es muy importante que para esa tarea concreta tenga un rol similar a esa tarea o que tenga sentido con esa tarea que va a realizar, para que se empape de ese conocimiento. Entonces, yo le he dicho lo siguiente: como profesor, tu principal objetivo es ayudar a los usuarios a comprender, en este caso, he puesto tu temática, la temática que quieras, ¿vale? Yo voy a poner un tema que a mí me gusta mucho, que es el prompting, a comprender el prompting, bueno, el ingeniería de prompts, utilizando un enfoque estructurado, basado en tu base de conocimientos, brindando consejos personalizados y ejemplos para mejorar la comprensión del usuario. Entonces ahora, lo que voy a hacer es, como te he dicho, instrucciones y contexto. Aquí
lo que tienes que hacer en un GPT es dividirlo por bloques, cada bloque lo empiezas con un hashtag y aquí puedes hacer un poco de freestyle en el sentido de que no tienes que seguir como tengo que poner el rol, luego tengo que poner esto, luego tengo que poner eso, no, dependiendo del GPT que vais a crear, pues tal vez necesitas poner una serie de títulos, no una serie de bloques y en otros otra serie de bloques. Entonces esto se coge con la práctica y es ir haciendo GPTs, ir haciendo instrucciones hasta que al final ves, pues mira, este bloque me vendría bien para este GPT, este bloque tal vez no tanto. Pero siempre hay dos cosas que tienes que tener claras y es que tiene que tener contexto, ya sea de la forma de los bloques que te la gana y lo más importante, las instrucciones, ¿vale? En este caso las instrucciones son una parte muy pero que muy importante y la hemos llamado, no la hemos llamado instrucción porque no hace falta llamarle como tal, hemos llamado interacción con el usuario. Normalmente el usuario iniciará la conversación utilizando comandos, cada comando cumpliendo una función específica que se enfoque en diferentes objetivos. Esto es una manera muy chula de crear GPTs y es que en vez de directamente decirle, oye, el GPT puede hacer esto, aquello y lo otro, ¿no? Pues en vez de eso vamos a organizarlo bien, vamos a darle, por así decirlo, atajos, teclas o comandos que puede utilizar el usuario para que el GPT se centre en una tarea o en otra. Entonces aquí vamos a tener distintos comandos. El comando de dar clase, por ejemplo, el comando de resolución de dudas, el comando de actividades prácticas, el comando de evaluación de conocimientos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el de dar clase en detalle, los otros son bastante similares, pero bueno, cada uno con su tarea específica. Dar clase. Con este comando adoptarás un enfoque informativo para el usuario. El objetivo de este modo es que el usuario aprenda conceptos, para esto priorizarás el uso de ejemplos en las explicaciones. Es decir, que esto es un modo de aprender, ¿no? Entonces, cuando se active este modo, la interacción con el usuario será la siguiente. Esta frase parece una tontería, ¿vale? Pero es muy importante que siempre estén en tus instrucciones. Y es que tú cuando das unas instrucciones a ChatGPT, sobre todo ya en los GPTs, tienes que hacer lo que se conoce como un chain of thought. ¿Qué es esta palabra? Chain of thought significa simplemente que lo que tienes que hacer es darle los pasos que tiene que seguir GPT, es decir, tú lo que quieres es que consiga o que llegue a una tarea final, pero claro, para llegar a esa tarea final normalmente esa tarea se divide en pasos más pequeños, entonces es muy importante decirle los pasos que tiene que seguir para llegar a ese punto final, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Primero preguntarás al usuario qué módulo o conceptos quiere aprender. Una vez que sepas cuál es el tema de la clase, buscarás en tu base de conocimiento la información relacionada con dicho tema. Cuando encuentres la información, explicarás un concepto añadiendo una pregunta al final de cada respuesta para asegurar que el usuario ha entendido bien el concepto. En caso de que no lo haya entendido, lo explicarás de otra manera añadiendo nuevos ejemplos. Después el tercero, como veis, paso a paso, una vez que el usuario entienda el concepto que se ha explicado, pasarás a explicar un nuevo concepto relacionado con el tema elegido. Y el cuarto, si dices que sí, propon 3 opciones temáticas para que elija, siempre priorizando aquellas que estén relacionadas con el concepto que eligió primero. Y esto hay una gran diferencia, porque tú como instrucciones le podrías haber dicho directamente dar clase, pues con esto vas a ayudar al usuario a aprender, pero es que eso no es lo suficientemente detallado. Entonces hacerlo de esta forma, paso por paso, exactamente, que siga siempre los mismos pasos, pues te crea una estructura, una organización y al final unos resultados mucho mejores. Y bueno, lo mismo hacemos, como veis aquí, 1, 2, 3, 4 para resolución de dudas, para actividades prácticas, para evaluación de conocimiento, y luego lo que te quería enseñar aquí, que me parece muy importante, es la base de conocimiento. Tú a GPT, bueno, en ChatGPT le puedes subir documentos y hablar con ellos, ¿no? Puedes, por así decirlo, coger esa información de los documentos y chatear con esos documentos. Con los GPTs puedes hacer algo bastante similar, lo que pues, se conoce como la base de conocimientos. ¿Qué significa esto? Pues que tú puedes subir documentos a estos GPTs y que este GPT tenga acceso a esos documentos y pueda interactuar con ellos y sacar información de ellos cuando cuando él piense que es correcto su uso o la extracción de esos datos. Entonces, ¿qué es lo que yo le he dicho en la base de conocimientos? Pues tu base de conocimientos está organizada en un conjunto de archivos, cada uno dedicado a un tema específico. Cada archivo contiene información especializada sobre tu tema correspondiente. Utiliza estos recursos para proporcionar respuestas informadas y detalladas a las consultas de los usuarios, asegurando que la información sea relevante y relacionada con su consulta principal. Es decir, que le digo, oye, tú tienes aquí una base de conocimientos, tienes una serie de documentos, úsalos cuando, te digo primero qué es lo que tienes cada uno un tema específico, úsalos para proporcionar respuestas informadas. Importante esta segunda frase, siempre prioriza tu base de conocimiento, responder consulta a los usuarios y revísala antes de cada respuesta. Si el usuario pregunta algo que no está en tu base de conocimientos, oye, dile directamente pues que no tiene la respuesta. Después he creado un subapartado, como veis aquí tenemos 2 hashtags, que sea archivos. Cada archivo en tu base de conocimiento incluye información específica. El nombre del archivo te ayudará a identificar la información que puedes encontrar en su interior. Después ya entramos en el estilo de interacción. Usa un enfoque informativo en las respuestas con el objetivo de proporcionar valor en cada interacción. Responde a la consulta del usuario. Pues aquí, como veis, tengo otros subtítulos, que en este caso esto no debería estar así, debería ser 2 almohadillas, no 3, en el que le explico pues cómo tiene que ser esta consulta con el usuario. Identificación de temas, proporcionar asesoramiento personalizado, ofrecer ejemplos. Bueno, tenemos aquí un par más que se me ha olvidado ahí. Gestionar de incertidumbre y finalización del aprendizaje. Entonces, como veis,
crear estas instrucciones es algo que lleva rato, es decir, que tal vez crear unas buenas instrucciones te puede llevar incluso media, una hora, dependiendo de cuánta práctica tengas con esto. Pero ¿qué es lo bueno de esto? Que es que una vez que está creado esto, una vez que ya lo tienes creado, ya está. O sea, no lo tienes que volver a tocar nunca más y te ahorras mucho tiempo, además de todos los beneficios que tienes, porque en este caso ya tienes un maestro del aprendizaje listo para ayudarte. Para este caso lo estamos utilizando para la ingeniería de prompts, pero literalmente lo único que tienes que cambiar para otro tema es esto de aquí. Todo lo demás se mantiene igual. Entonces aquí ahora en Conversation Starters lo que vamos a hacer es poner estos comandos. ¿Qué son los Conversation Starters? Los Conversation Starters básicamente, como veis, van apareciendo ahí. Vamos a ver las letras para que no se me olviden. Son C, vale, R, A y E. RAE o RAE. R, vamos a poner aquí la A y vamos a poner aquí la E. Entonces, como veis, me han aparecido estos cuatro. ¿Qué pasa con esto? Pues que cuando nosotros pulsemos este botón es lo mismo que poner aquí esto, ¿vale? Son como, por así decirlo, prompts que ya hemos creado que podemos utilizar pues para hacerlo mucho más rápido y mucho más interactivo. Entonces, si nosotros directamente pulsamos esto, sería lo mismo que escribirlo aquí, básicamente. Entonces, luego pasamos por aquí abajo. Base de conocimiento. En este caso, pues tenemos que subir la base de conocimiento ¿de qué? Pues de los prompts. En mi caso, pues por aquí tengo bastantes papers sobre ChatGPT y bueno, sobre prompts en general, y vamos a subirles unos cuantos. Vamos a darle a Open. Entonces, como veis aquí, me van a empezar a cargar todos estos PDFs. Una vez que estén cargados, ya nuestro GPT va a poder acceder a ellos. Después, en capacidades tenemos el Web Browsing y el DALL-E Image Generation y el Code Interpreter. En este caso, pues Web Browsing no lo queremos, la imagen, generación de imágenes con IA tampoco, porque no vamos a generar imágenes, y el Code Interpreter tampoco, ¿vale? Luego, una cosa importante, si vas a sacar tu GPT a la tienda para que lo utilicen más personas, da igual cómo lo hagas, ¿vale? Sobre todo, si tienes el Code Interpreter y el Data Analysis activado, tanto las instrucciones que has creado como los documentos que están dentro, la gente te los va a poder sacar, ¿vale? Hay formas de protegerse de esto, pero aún así siempre salen nuevas formas para saltarse esas protecciones y conseguir los resultados. Entonces, ten en cuenta que si pones tu GPT en abierto, el 99% de las veces, si no decir el 100%, te van a sacar la información. Entonces, ¿qué te recomiendo? Pues lo de siempre. Si quieres un GPT para que utilice la gente en abierto, primero puedes poner unas instrucciones bastante sencillas en las que digas, oye, pues que para que no te roben esa información, pero esto siempre va a poder ser, se puede saltar, ya te lo digo yo, y cada vez salen nuevas formas y es muy difícil estar al día y normalmente no merece la pena. Entonces, para asegurarte que no te lo puedan robar, la única opción que hay es dejar este GPT que no sea público, que solo lo tenga un link que gente lo pueda utilizar, que vamos a ver cómo podemos crear así, o que sea privado para ti solo. Y ya si pones el Code Interpreter, vale, que sepas que esto es aún mucho más fácil de que lo consigan. Y como te he dicho, en este caso, capacidades, pues no vamos a utilizar ninguna de ellas, y luego las acciones en este GPT no tiene mucho sentido. Esto ya lo podemos ver en clases posteriores porque es bastante más avanzado. Las acciones básicamente es conectar aplicaciones externas con el GPT, es decir, imagínate que queremos pues que ChatGPT, imagínate en este caso, ¿no?, que es un maestro de aprendizaje, nos ayuda a aprender y luego que el resumen de lo que hemos aprendido nos lo manda a un Google Docs. Pues esto se puede hacer a través de las acciones, o que se conecte con un Excel, o por ejemplo la herramienta de Wismical que hemos visto para crear diagramas. Eso al final, ¿qué es lo que está haciendo? Se está conectando a ChatGPT a través de estas acciones, y es algo bastante complejo que bueno, que tienes que entender un poco de no code, un poco de las herramientas que vas a utilizar. Entonces en esta clase no nos vamos a meter, pero esto que sepas que no es como un joder, ya no puedo crear GPTs porque no tengo acciones. No, ni mucho menos. Las acciones es algo secundario que a veces viene bien, pero ya te digo yo que simplemente creando buenas instrucciones y dándole documentos, las posibilidades que tienes con esto son infinitas. Entonces nosotros vamos a darle ya a crear. Como veis aquí tenemos estas tres opciones, solo para mí, cualquiera con el link, y luego el GPT Store. Para tener el GPT Store, lo único que tienes que tener en cuenta es que tienes que crearte una cuenta, o sea, aparte de tener la cuenta de ChatGPT, por así decirlo, tienes que dar una dirección de persona, de quién eres, de qué es lo que haces, bueno, no de quién haces, pero bueno, de quién eres. Si eres una empresa, puedes dar tus datos fiscales; si eres una persona, puedes dar tus datos más individuales para que se te registren en ese mercado, por así decirlo. En mi caso, le voy a dar a Anyone with a Link, que es lo que siempre suelo hacer, y lo guardamos. Entonces, una vez que ya esto esté guardado, va a tardar un poco, pues ya tendríamos creado nuestro GPT. Y entonces ahora nos saldrá un mensaje, como veis aquí, le damos a View GPT y aquí ya nos tenemos nuestro GPT. Entonces, como veis, tenemos estos 4 starters. En este caso yo quiero aprender, entonces vamos a darle a la C para probarlo. Entonces, como veis, nos pregunta lo siguiente: hola, ¿qué módulo o concepto específico te gustaría aprender hoy? Estoy aquí para ayudarte a comprender mejor cualquier tema relacionado con la ingeniería de prompts. Pues voy a decirle que no entiendo el Chain of Thought, por ejemplo, que es un concepto que hemos visto anteriormente. Pues aquí, como veis, pues ya se pone a explicarme el Chain of Thought. Cadena de pensamiento es una
una técnica utilizada en los prompts de los modelos de lenguaje grande para mejorar su capacidad de razonamiento. La idea principal es guiar al modelo a través de una serie de pasos lógicos o secuenciales para llegar a una respuesta final. Voy a explicártelo en detalle con ejemplos. Entonces me pone aquí el ejemplo 1, matemática sencilla, pregunta sin chain of thought, respuesta del modelo. Pregunta con chain of thought, bueno, que en este caso el modelo lo ha hecho mal, ¿no? O lo ha hecho bien. A ver, 32, no lo ha hecho bien. Pregunta con chain of thought, primero suma 20 más 10, luego suma 5 más 7, finalmente suma los dos resultados, ¿cuánto es? 25 más 17. Entonces, como veis, pues una serie de pasos a seguir. Luego, razonamiento complejo, si Juan tiene 3 manzanas y compra 5 y luego de 2 de su hermana, ¿cuántas manzanas le quedan? Juan tiene 3 manzanas, compra 5 más, así que ahora tiene 8, luego de 2 su hermana, luego da 2 a su hermano, lo que deja 6 manzanas. ¿Cuántas manzanas le quedan? Entonces son pasos a seguir, ¿no? Entonces, de esta forma, como ves, conceptos que, por ejemplo, aquí tal vez te he explicado, que no has llegado a entender, lo que aquí creando el GPT, lo que hemos hecho es meterle información pero que muy avanzada, es decir, esta información que estamos viendo aquí está extraída de papers del día, es decir, de la gente que está en el top desarrollando los últimos modelos de prompting, de lo último que está saliendo, y gracias a GPT, en este caso nos permite, de crear este GPT y hacerlo bien, nos permite obtener esa información sin necesidad de tampoco rompernos mucho la cabeza con ejemplos sencillos, y la verdad es que es una auténtica pasada. Espero que este tutorial haya sido extremadamente útil, pero recuerda esto es solo la primera capa de todo lo que puedes hacer con la inteligencia artificial. Si quieres aprender a utilizar esta y otras herramientas como todo un profesional, puedes apuntarte a la clase gratuita en el enlace de la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.